Amén. Pues como decía Vicente, hoy es un día especial. Estamos terminando Romanos después de 30 semanas, después de casi todo el año de estar estudiándolo. Hoy llegamos al final. Y saben, hoy vamos a entrarle al libro directo. ¿Sí? Hoy no nos va a contar una historia ni nada. No. Romanos capítulo número 16, abran sus Biblias conmigo. Romanos capítulo número 16, versículo, vamos a comenzar en el versículo número 25. Son tres, iba a decir simples versículos, pero no son nada simples. Tres maravillosos versículos que nos ayudan a terminar todo este año de estudio y todo el estudio de este libro con un llamado increíble a la adoración a nuestro Dios. Y lo dice así, los vamos a leer todos. Dice: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Así termina Romanos. Después de 30 semanas de estudio, después de casi todo el año, después de 16 capítulos con algunas doctrinas más complejas que otros, algunas doctrinas más complicadas. Miren, después de hablar de temas como la justificación, el pecado, la gracia, el espíritu, Israel, la iglesia, la libertad, la misión, el servicio, planes, gente, saludos. Después de hablar de todo eso, el libro de Romanos termina como debería terminar. Termina como todo debería de terminar, con un llamado a que el pueblo de Dios adore a Dios por quien es Dios. Así es como termina este libro. Y aunque estas últimas palabras, aunque estos últimos versículos son, como les dije, una doxología. La palabra doxología significa doxa, gloria, alabanza, honor, logía, palabra. Entonces termina una doxología, son palabras de gloria, de honra, de alabanza, de honor a nuestro Dios. Y si ustedes lo ven en sus Biblias, ahí cabal dice doxología. Y así es como nosotros terminamos. Pero aunque estas últimas palabras de Pablo tienen el objetivo de llevarnos a la adoración, o sea, Pablo ya no está enseñando, ya terminó de enseñar doctrina. Aún así, en estos tres pequeños versos hay doctrinas maravillosas que podemos explorar. Y mi deseo, les confieso, mi deseo era pasar rapidito por el texto, tener un sermón bien corto y terminar con un tiempo de adoración. Pero lo que voy a hacer es que voy a pasar no tan rapidito por el texto. Sí vamos a profundizar en algunas, no en todas de las doctrinas, porque no me va a dar tiempo. Y sí, hoy los voy a invitar a que terminemos con un tiempo de adoración más extendido de lo normal. Así que porfa, no vayan a ser de esos que cuando comienza la música se van, porque hoy vamos a tener un tiempo extendido de adoración al final. Porque es precisamente lo que este texto nos está llamando a hacer, que es adorar al único y sabio Dios. Así que déjenme desmenuzarles un poquito este texto antes de llegar a la adoración, porque comienza en el versículo 25 diciéndonos así. Dice: y al que es y al que puede confirmaros. O otras versiones dice: al que es poderoso para confirmarnos. Y aquí hay dos palabras maravillosas, dos palabras increíbles, dos palabras que tenemos que entender. La primera es la palabra confirmarnos o confirmaros. Esa es una palabra que en su original simplemente significa fortalecer, al que puede fortalecernos. Establecer, al que puede establecernos, al que puede afirmarnos, hacernos firmes, al que puede hacernos inamovibles, al que puede sostenernos en nuestro lugar hasta el final. Eso es lo que significa. Y la segunda palabra es esta: puede. Al que puede. Y aquí sí déjenme irme al griego, porque la palabra en el griego para puede es la palabra dunamis, o la palabra, bueno, exactamente dunamai, que es la palabra poder. Es la misma palabra con la que en el primer capítulo de Romanos dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, porque es dunamis, porque es dinamita, es un poder para, decía ya, salvar. Y aquí nos dice para establecernos. Y saben, lo que me encanta de esto, y miren, de verdad, si ustedes pueden llevarse esto en serio, que es increíble. Lo que me encanta de esto es que Pablo no termina con un bonito deseo.
Y ojalá Dios los sostenga firmes hasta el final. No es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo esfuércense mucho para sostenerse a ustedes mismos firmes hasta el final delante de Dios. Dice no. Dios es poderoso para sostenerte a ti firme hasta el final. Miren qué increíble es esto, porque esto es maravilloso. O sea, y de textos como este y de muchos otros textos sale una doctrina básica en el calvinismo o en algunas de esas teologías que le llaman la perseverancia de los santos. Y básicamente es una doctrina que nos dice que aquellos a quien Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, predestinó para que fueran sus hijos, aquellos a quien Dios llamó, aquellos a quien Dios les dio la fe para creer, aquellos a quien Dios hizo hijos suyos, Dios mismo los va a sostener sin caída hasta el final. Y eso es lo que está diciendo. Dios puede, Dios tiene el poder para sostenernos hasta el final sin caída. Ya lo habíamos visto antes. En Romanos 8 lo vimos un poquito. Y es que en Romanos 8 asegura nuestra perseverancia y la asegura diciéndonos esto: el que nos justificó también nos glorificó. No dice el que nos justificó nos va algún día a glorificar. Lo da ya por hecho, lo da ya por sentado. Dice, si Él te justificó, ya es un hecho que vas a ser glorificado. Y entonces habla de eso como que ya hubiera pasado. El que nos justificó también nos glorificó. Y también nos dice algo, y nos dice algo que es maravilloso y algo que de verdad vale la pena mencionar en este último sermón. Y es esto: en Romanos 8 nos dice que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo pasado ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna, ni alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo, en sus últimas palabras a los romanos, está resumiendo y dice: ¿saben qué? ¿Saben qué he aprendido de todos estos 16 capítulos? Dios es poderoso para sostenernos. Nada me va a separar de su amor. Dios es poderoso para sostenerme. Él ya lo da por hecho. Vamos a ser glorificados. Hay personas que me dicen: pastor, es que ¿y si pierdo mi salvación? Dios es poderoso para sostenerte. Nada te va a arrebatar de sus manos. Y es que sabes, la perseverancia, ojo, la perseverancia del creyente no depende de cuánto el creyente ama a Dios, sino de cuánto Dios ama al creyente. El que tú y yo perseveramos no es tu regalo de amor a Dios, es el regalo de amor de Dios a nosotros. Yo me voy a encargar que mis hijos perseveren. Eso es lo que está diciendo nosotros. Y Romanos 16 retoma esa idea. Y Romanos 16 lo convierte en una invitación a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Y por eso dice, al que es poderoso. No tiene un énfasis doctrinal, aunque la doctrina está ahí. Es una doxología, son palabras de adoración. Nos motiva a adorar precisamente porque la perseverancia del cristiano es realmente la preservación de Dios hacia el cristiano. Eso es lo que nosotros celebramos. No terminamos bien porque somos firmes. Terminamos bien porque Dios es poderoso para sostenernos. ¿Sí? Y hay otros textos que lo dicen. Y déjenme leérselos rápidamente, porque nos dice así Filipenses 1:6. Nos dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y después en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24 nos dice así, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completos, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Y después lo aclara y nos dice así, dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y en Judas, el libro de Judas, en su único capítulo, en el versículo 24, lo dice de una manera hermosa, porque Judas nos dice a nosotros esto, dice: y a aquel, es otra doxología, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Dios.
delante de su gloria con alegría. Y entonces nos invita otra vez a adorarlo. Y quizás lo mejor, lo más lindo, es oír las palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba hablando y se estaba presentando diciendo: yo soy el buen pastor, ustedes son las ovejas. El pastor la vida da por sus ovejas. Y después dice así, dice: y mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y después, miren lo que nos dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y después todavía lo remata diciéndonos así: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Saben qué estamos celebrando? Es que en medio de todo esto, cuando entendemos la obra de Dios, cuando vemos a un Dios que nos llamó desde antes de nada va a entorpecer el plan de Dios para tu vida. ¿Será que puedo perder mi salvación? Si la pudieras perder, la perderías, pero Dios es poderoso para guardarte sin caída. Eso es lo que estamos celebrando. Y yo espero que cuando entendemos eso, cualquier ansiedad se convierta en paz. Entendemos, ya no hay condenación, hay esperanza. Entendemos ahora que ya no hay temor. Todo temor se convierte ahora en un acto de adoración. Y después Pablo dice algo interesante, porque dice: y al que es poderoso, al que puede guardar, al que puede sostenernos. Y después dice: conforme a mi evangelio. Y es interesante, según mi evangelio. Ahora, esto no significa que Pablo tenía una versión propia, una versión privada y mejorada, sí, una versión exclusiva donde decía: sí, ese es el evangelio, pero yo tengo el mío. Eso no es lo que Pablo está diciendo, ¿sí? Al final del día, el evangelio es lo que Dios reveló, lo que Cristo cumplió, lo que los apóstoles proclamaron y lo que la iglesia ha creído siempre, ¿sí? Es el mismo para todos, ¿sí? Su autor no es Pablo. El autor del evangelio es Dios mismo. Pero Pablo, entendamos qué es el evangelio antes de. Si es lo mismo para todos, esto es el evangelio. Esa es una definición que hicimos aquí en la iglesia acerca del evangelio, pero nosotros decimos así: el evangelio es la buena noticia. Y déjenme parar ahí, porque para que algo sea una buena noticia, tiene que haber el riesgo de una mala noticia. ¿Cuál era la mala? Dice: el evangelio es la buena noticia. ¿De qué? Y aquí viene la mala. A pesar de nuestro pecado y la condena justa que merecemos, Dios en su amor y gracia, en su gran amor y gracia, envió a su Hijo Jesucristo a vivir una vida perfecta, morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación. Y ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Ahora, a través del arrepentimiento y la fe, somos reconciliados con Dios y restaurados a una relación eterna con Él. Ahora, algo que amamos del evangelio y lo vemos acá, y algo que amamos del evangelio y lo vemos en las escrituras, es que no es por obras, no es algo que tú te ganas, no es algo donde tú convences a Dios de que te dé algo. Sin embargo, cuando el evangelio hace su obra, alcanza tu corazón, te mueve hacia las buenas obras. Y lo vimos en estos textos. En el versículo número 26 decía que fue dado a conocer a todas las gentes, y dice: para que obedezcan a la fe. Y el famoso texto de Efesios, en Efesios 2:8 nos dice esto, nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y después nos dice la esperanza que es más increíble: no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, cuando leemos este texto, estos 3 versículos nos dice 3 cosas específicas del evangelio. Nos dice primero que el evangelio es un evangelio revelado. En el versículo 25 dice: antes escondido, pero ahora manifestado en Cristo. No está escondido, está ahí disponible para todos. Segundo, es un evangelio profetizado. Dios lo había profetizado por siglos, desde antes. Y en el versículo 26 nos decía: anunciado por las escrituras de los profetas. Y tercero, que es un evangelio universal, dado a conocer a todas las gentes, dice el versículo número 6. Entonces, la pregunta es esta: ¿por qué Pablo dice mi evangelio? Pablo está haciendo algo que tú y yo tenemos que hacer.
Pablo está haciendo algo que todo creyente debería hacer. Pablo se está apropiando del evangelio. Pablo se está apropiando del mensaje del evangelio. Y Pablo está diciendo, no es un mensaje frío, no es un mensaje ajeno, no es un mensaje académico o externo. No. El evangelio es mi tesoro, dice Pablo. El evangelio es mi identidad, es mi misión, es mi vida de ahora en adelante. Jesús murió por los pecados del mundo, sí, pero murió por los míos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Jesús murió por todos los pecadores. Yo era el primero de todos ellos y Jesús murió por mí. Pablo se está apropiando el mensaje del evangelio. Mi evangelio significa al menos 3 cosas para nosotros. Sí. Primero, significa que Pablo conocía claramente el mensaje del evangelio. ¿Saben? No tenía un evangelio borroso. Si ustedes le preguntaban a Pablo, ¿cuál es el evangelio? No decía, bueno, es que no, sí, yo me lo sé, espérame. Sí, tiene que ver con Jesús, sí, apunta a Jesús ahí. Sí, Pablo no decía, sí, algo que ver con los pecados. No, Pablo tenía claro el mensaje del evangelio. No era borroso, lo conocía, sí. Y la realidad es esta: ni tú, ni yo, ni Pablo, ni nadie se puede apropiar de un mensaje que no entiende. Necesitamos entender el mensaje del evangelio. Por eso pasamos todo el año estudiando Romanos. Por eso pasamos 30 semanas yendo versículo por versículo. Queremos que la iglesia entera pueda entender claramente el mensaje del evangelio y se pueda apropiar de él. Lo segundo que significa es que Pablo, y debería significar para nosotros, Pablo experimentó personalmente el evangelio. ¿Saben? No era teoría para él. Era algo que él había vivido, era algo que él había experimentado. Pablo dice, yo fui amado cuando yo era enemigo real, literal, público de la iglesia. Cuando estaba persiguiendo a Cristo y estaba persiguiendo a los cristianos, ahí me alcanzó Jesús. Sí. Fui perdonado cuando respiraba, dice la Biblia, amenazas de odio y de muerte contra la iglesia. Fui adoptado cuando era rebelde. Fui enviado cuando era indigno. Pablo está diciendo, yo lo viví. Yo fui sostenido cuando era débil. Sí, esto no es teoría para mí, yo lo viví, yo lo experimenté. Supe cómo me transformó a mí, cómo pasé de ser enemigo a ser amigo, cómo pasé de ser enemigo a ser hijo. Yo viví todo eso. Y tercero, Pablo dice mi evangelio, porque Pablo estaba comprometido con el evangelio. El evangelio se había convertido no solo en su identidad. El evangelio ahora era su misión. El evangelio ahora era su pasión. El evangelio ahora era su propósito. El evangelio era su razón de vivir y su razón aún de morir. Entonces, decir mi evangelio significa: este es un mensaje que conozco, es un mensaje que he vivido y por el que ahora vivo, por el que ahora, si me toca, sufro, y por el que sirvo y por el que estoy dispuesto a morir por él. Y saben, esa es mi oración para nosotros, iglesia. Eso es lo que yo deseo para cada uno de nosotros: que Jesús no solo sea el Salvador, sea mi Salvador, sea tu Salvador. Que Jesús no solo sea el Señor, sea tú, Señor. Que Jesús no solo sea el que justifica, que sea el que te justificó a ti. Y que Jesús no solo sea el Padre, sino sea tu Padre. Ahora, hablando del evangelio, va a ser un paréntesis. Realmente no es un paréntesis, está directamente en el texto, ¿sí? Pero quiero tomarme solo un segundito para resaltar una frase. Porque Pablo dice, según mi evangelio, y después dice, y la predicación de Jesucristo. Pablo está diciendo que Dios confirma por medio de la predicación de Jesucristo. Y esta frase es mucho más que solo un pequeño detalle. ¿Sí? Es un principio ministerial que rige el corazón de nuestra iglesia, pero debería regir toda iglesia, especialmente para quienes enseñan, para quienes predican, para quienes pastorean o lideran en cualquier contexto. Porque en la iglesia no solo pastoreo yo, tenemos ancianos que pastorean, tenemos líderes de grupos en casa que pastorean, y esto debería ser un principio que dirige la vida de todos nosotros. Y es que nos dice así, Pablo no termina Romanos diciendo según la predicación de la Biblia. La Biblia es importante, es la base de todo. Y Pablo no está diciendo según la predicación de una sana doctrina, y amamos la sana doctrina y queremos ser conocidos como una iglesia de sana doctrina, sí, pero Pablo está diciendo no, según la predicación del
de Jesucristo, según la predicación del Evangelio. Y es que toda prédica, miren, toda prédica, todo estudio, todo grupo de comunidad, toda enseñanza debe tener a Cristo en el centro. No como un apéndice, sino en el centro, como el corazón, como el motor que mueve todo. Y es que aquí en la iglesia no predicamos ideas bonitas, predicamos a una persona, Jesucristo. Eso es lo que queremos hacer. Y predicar a Jesucristo no es repetir su nombre cada 5 segundos, ¿sí?, sino mostrar su gloria, hablar de su obra, engrandecer su carácter, ver su cruz, hablar de su resurrección, anhelar su reino, predicar su gracia. Eso es predicar a Cristo. Una iglesia puede tener programas, una iglesia puede tener estructura, visión, misión, puede tener liturgia, pero sin la predicación de Cristo, una iglesia pierde el poder que confirma, sostiene y transforma el corazón de las personas. Así que sé que a veces nos escuchan algunos pastores por las redes, gloria a Dios por eso, pero si tú estás liderando de alguna manera aquí en la iglesia o en donde estés, y si tú de alguna manera estás enseñando la palabra de Dios como maestro, como predicador, como maestro de escuela bíblica, Romanos termina recordándonos que nuestro ministerio no se sostiene por nuestra habilidad, ni por nuestra creatividad, ni por nuestra elocuencia, sino por la predicación de Jesucristo. Que no se nos olvide eso nunca. Y entonces, miren, a la luz de todo esto, Pablo no se puede contener. Cuando entiende todo lo que el Evangelio significa, después de todo lo que ha pasado enseñando, Pablo no puede contenerse y su teología se convierte en doxología. Y es que déjame decirte, una teología que no te lleva a adorar a Dios no sirve de nada. Una teología que solo es información pero no transformación no sirve de nada, porque lo que sabemos de Dios nos debe acercar a Dios, nos debe mover a adorar a Dios. Lo que aprendemos de Dios nos debe hacer amar a Dios y obedecer a Dios y adorar a Dios. Y por eso es que a la luz de todo esto, entonces Pablo como que podemos ver que se emociona y termina diciendo así, dice: al único y sabio Dios, al único y sabio. Esta última frase es la respuesta natural de alguien que ha comprendido y ha experimentado el poder del Evangelio. El Evangelio que Pablo nos predicó a través de los 16 capítulos del libro de Romanos. Así que déjenme hacerles un pequeño resumen de Romanos, para que vean todo lo que hemos hablado durante 30 semanas, pero para que entendamos cuál es el Evangelio que nos debe llevar a nuestras rodillas y cuál es el Evangelio que nos debe mover a adorar a Dios. Y es que el Evangelio revela para ti y para mí la justicia de Dios. Nos revela a un Dios que no pasa por alto el pecado. Nos revela a un Dios que aun cuando no pasa por alto el pecado, no destruye al pecador. Un Dios que satisface su propia justicia enviando a su Hijo a morir por nosotros. El Evangelio nos revela a nosotros la misericordia de Dios. Un Dios que no salva al digno, sino al indigno. Un Dios que alcanza tanto al religioso moralista como al rebelde pecador, todos alcanzados por la misericordia de Dios. El Evangelio nos muestra la gracia de Dios, un regalo dado a nosotros, no por obras, un regalo dado a nosotros, no porque lo merecemos, algo que Dios nos dio simplemente porque Él nos amó a nosotros y porque Él nos quiso bendecir y nos lo dio como un regalo. Y el Evangelio, miren, el Evangelio revela el poder de Dios. El poder para salvar, como lo vimos en el capítulo 1, al peor de los pecadores. El poder para rescatar y resucitar lo que estaba muerto. El Evangelio nos revela el poder de Dios para sostenernos, como lo estamos viendo hoy, hasta el final. El Evangelio nos revela la fidelidad de Dios. El Dios que cumple lo que promete. El Dios que no se rinde con su pueblo, aun cuando su pueblo le dio su espalda. Un Dios cuya fidelidad es mucho mayor que nuestra infidelidad. ¿Sí? Saben, podemos nosotros ser infieles, pero Él permanece siempre fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. El Evangelio nos revela la sabiduría de Dios.
una sabiduría tan profunda, mucho más alta, ¿sí? Que nadie la puede rastrear. Una sabiduría que dirige, una sabiduría que orquesta y ordena la historia, ordena a las naciones, los gobernantes, a las personas, y los dirige todos de acuerdo a sus planes para que cumplan sus propósitos aquí en la tierra. El Evangelio nos revela a nosotros el amor de Dios. En esto conocemos el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un amor del que nada, del que nadie, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo nos pueden separar. Un amor que no se basa en lo que nosotros hacemos por Él, sino en quién es Él y cómo Él nos ama a nosotros. El Evangelio nos revela la paciencia de Dios. Gloria a Dios por su paciencia, ¿o no? Un Dios que tuvo paciencia con los duros de corazón. Un Dios que tiene paciencia con los débiles, juzgones y criticones. Un Dios que tiene paciencia con los pecadores. Un Dios que tiene paciencia con nosotros. Aquellas veces que pareciera que avanzamos 3 pasos y retrocedemos 5. Y el Evangelio nos revela la paciencia de Dios, que aún en medio de nuestra debilidad nos continúa jalando hacia Él. El Evangelio nos revela la soberanía de Dios. Un Dios que controla toda la creación. Un Dios que mueve todo para su gloria y para nuestro beneficio. Un Dios que dice: todas las cosas ayudan para bien. Yo me voy a encargar que todas las cosas ayuden para bien de aquellos que me aman. Un Dios que puede decir de cada centímetro cuadrado de la creación: esto es mío, y no hay lugar en la creación donde Él no gobierne. El Evangelio nos revela la paz de Dios. Siendo enemigos, fuimos reconciliados por medio de Jesucristo, y ahora tenemos paz para con Dios. Nos da a ti y a mí la paz del Espíritu, una paz que nos permite aún atravesar las peores de las circunstancias y salir del otro lado en paz, y diciendo: no entiendo qué pasó, pero sé que tengo una paz que no entiendo, que sobrepasa todo entendimiento humano. El Evangelio nos revela la presencia de Dios. Un Dios que no está ausente de su pueblo, un Dios que está ahí con ellos. El Espíritu de Dios en nosotros, en medio de nosotros, guiándonos a nosotros, testificándole a nuestro espíritu de que tú y yo somos hijos de Dios. El Evangelio nos acompaña en nuestra debilidad, y aún cuando no sabemos pedir y orar como conviene, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Evangelio nos revela el futuro de Dios, un futuro de gloria, donde a los que Él conoció también los predestinó, donde a los que Él predestinó a estos justificó, donde a los que Él justificó a estos Él glorificó. Un futuro delante de Él, de gloria, de redención, de resurrección, donde toda la creación, aún nuestros cuerpos, sean restaurados. Sí, un futuro que asegurado por la cruz y por su resurrección. El Evangelio nos revela la misión de Dios. Nos revela la misión de Dios. Un Dios que no solo salva, un Dios que envía. El Evangelio nos revela a un Dios que, donde Él salva a las naciones, pero nos invita a ser parte de su historia redentiva. Nos permite el privilegio de ser sus manos, de ser sus piernas. Nos permite a nosotros el privilegio de ir con Él y con su Espíritu, ser parte de los que establecen su reino aquí en la tierra. Y el Evangelio nos revela la paternidad de Dios. Nos revela a un Dios que no solo es Señor, a un Dios que no solo es un Señor frío, un rey distante. Nos revela a un Dios que es un Padre, y no cualquier Padre. Un Padre bueno, un Padre cercano, un Padre amoroso, un Padre que ama, que sostiene, que disciplina, que nunca abandona, que hace hijos a sus enemigos. Eso es el Evangelio del Señor Jesucristo. Si todo esto no te hace caer de rodillas y adorar, no sé qué lo va a hacer. O sea, si todo esto no te hace decir al único y sabio Dios, no sé qué lo va a hacer. De eso se trató Romanos. ¿Saben? A eso nos lleva Romanos, para que tú y yo podamos terminar junto con el apóstol Pablo diciendo así: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén y amén. Así
Así que iglesia, pónganse de pie. Los que no están de pie todavía, vamos a adorar a nuestro Señor. Iglesia, vamos a levantar nuestras manos, vamos a rendir nuestros corazones y vamos a decirle a ti, Señor, que estás sentado en el trono, a ti, el único y sabio Dios, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el poder en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén.